desagradable mezcla lingüística. No empieza muy bien, ¿no? No parecen estar muy contentos Adorno y Horkheimer. En realidad, en todo ese disfrute que van a tener de los textos de Adorno y Horkheimer, van a encontrar que eran sujetos bastante pesimistas, ¿no? Eran sujetos bastante pesimistas. No les gusta... ¿Cómo? No les gustaba el mundo en el que vivían. Pero no solo no les gustaba, sino que se encargaban de que deje de gustarle a un montón de gente que los leía también. ¿Qué significa esa desagradable mezcla lingüística? Es una mezcla mitad latín y mitad griego. Y ustedes ya se van a acordar cuando nosotros hablamos. ¿Se acuerdan que yo en la primera reunión les dije? ¿Era posible para un griego hablar de sociedad? No. ¿No? La vida en la polis era una vida política, no era una vida social. Lo social no existía como tal para los griegos. Toda la vida comunitaria, todo el espacio de lo público, todo aquello que incluía el vivir juntos para ellos, eran características de la polis. Por lo tanto, eran políticas. La idea de sociedad aparece con esas traducciones medievales de Aristóteles, donde se habla de el hombre como un animal político y social. ¿Qué le agregó ese y social que no estaba en los textos originales de Aristóteles? Le agrega esa idea de societas, dice Adorno y Horkheimer, de sociedad. La sociedad es un concepto, como ya veíamos, moderno. Por lo tanto, la sociología va a ser una ciencia moderna, ¿no? Como ya sabemos. Y la otra idea es la idea de logos, de la que también hablamos en la primera reunión que tuvimos. Y explicamos que logos era generalmente traducido como la idea de razón, de racionalidad. Pero que sin embargo, el logos implicaba mucho más que la mera razón. El logos era la capacidad de poner el mundo en palabras que tenían los seres humanos. Es decir, la capacidad de hablar del mundo. Y que los distinguía de los animales. Los animales tenían voz. Sí, una vaca, si yo le pego, muge, ¿no? Y un tipo, una persona, si yo le pego, grita de dolor. Pero eso no es logos, eso es tener voz, como puede tener cualquiera. Tener logos significa que cuando me pegan, le digo, pará, ¿qué haces? No me puedes pegar así, porque sí, ¿no? Y cuando le digo, pará, ¿qué haces? ¿Por qué me pegas así como así? ¿Qué asumo con eso? No, que una persona no le puede pegar a otra. ¿Por qué no le puede pegar a otra? Porque yo tengo derecho a que se proteja mi integridad física. Y tengo derecho a que se proteja mi integridad física porque soy un ser humano nacido en un país, en una república en la cual se defienden ciertos derechos individuales, ¿no? Y así sucesivamente. Es decir, que pará, no me pegues, implica toda una serie de cosas, que eso sí es logos, porque implica la posibilidad de decir aquello que está bien y está mal, lo justo y lo injusto, lo bello y lo feo. La vaca no tiene esa capacidad. Para los griegos, los esclavos tampoco la tenían, las mujeres tampoco la tenían, los artesanos tampoco la tenían, es decir, había muy poca gente que la tenía, ¿no? Pero entonces, eso mostraría, esa desagradable muestra lingüística, ¿no? Mostraría que la sociología es una ciencia moderna y que se piensa a sí misma como una ciencia de la sociedad, como ya veíamos con Comte. Y cuyo primer punto, ¿no? que ellos rescatan como descripción del positivismo, ¿no? Y acá hay algo interesante que recién charlábamos con Horacio, que estuvo el miércoles pasado, ¿no? en el taller de lectura y escritura. Ustedes van a tener ahí cómo Adorno y Horkheimer constantemente hacen referencia a lo que dice Comte. De hecho, van a ver que toda la primera parte del texto son explicaciones de el Estado. Por ejemplo, el Estado solo puede basarse en la educación de los ciudadanos. Sin embargo, ellos están hablando de Platón, no están hablando por boca de Adorno y Horkheimer. Así que ustedes ahí van a tener que estar muy atentos para tratar de descubrir y leer atentamente, saber qué es lo que están diciendo Adorno y Horkheimer, qué es lo que están diciendo los positivistas, qué es lo que está diciendo Platón, y poder marcar bien esas diferencias para entender mejor el texto, ¿sí? Entonces ellos van a decir que la sociología es una hija del positivismo. Ahí a continuación.
nace de la voluntad de liberar el saber de la fe religiosa y de la especulación metafísica, ¿no? Como ustedes ya saben, el positivismo, la producción del conocimiento positivo, ¿qué relación tenía con la vida religiosa? Se contraponía a una lectura religiosa del mundo, ¿o no? ¿En qué se basaba la posibilidad de conocer para el positivismo? ¿En la fe divina? ¿En hablar con Dios? ¿O en qué se basaba? ¿Eh? En la observación, dice la compañera. ¿Qué más dice? En la experiencia. ¿Cómo? En el empirismo. En el empirismo. ¿Qué más? La ciencia, ¿no? Es decir, ahí ven cómo Adorno y Horkheimer están recuperando esa descripción del positivismo, ¿sí? Liberar el saber de la fe religiosa y de la especulación metafísica, ¿sí? Ahora bien, dice, eso nos llevaba a repensar toda una vinculación entre estas nuevas ciencias de la sociedad y las ciencias naturales, ¿no? Como el modelo a seguir en esa experimentación, en ese empirismo, etcétera, era el modelo de las ciencias naturales. Ahora bien, lo importante que van a decir ahí Adorno y Horkheimer es lo siguiente: la sociología es una ciencia nueva, es verdad, es una ciencia moderna, pero el objeto sobre el que trata no es lo social en sí, sino que el objeto no tiene nada de novedoso. La novedad del positivismo no está en el objeto, ¿no? Occidente, por eso es que hablábamos de Grecia, Occidente ya viene reflexionando sobre ese vivir juntos desde sus orígenes en la Grecia antigua. No es que Comte descubre que hay un objeto para reflexionar y que ese objeto es el vivir juntos y es la sociedad, y ahí vamos a estar todos contentos viendo cómo nos relacionamos mutuamente. La filosofía clásica, dice, y ahí a eso está haciendo referencia a los griegos, Platón y Aristóteles, sobre todo a Platón en este texto, ya tiene una doctrina de la sociedad, dicen Adorno y Horkheimer. Es más, hay en Platón una idea de lo que es una sociedad justa. Y fíjense la cita de Platón que encuentran en la página 10 del texto de Adorno y Horkheimer. Y presten atención a una frase que va a seguir apareciendo a lo largo de todo el texto y que es muy importante. Dice Platón: vi por lo tanto que no terminarían las desgracias de las generaciones humanas, repito, que no terminarían las desgracias de las generaciones humanas, esa es la frase importante, las desgracias de las generaciones humanas, si no llegaban antes al poder político hombres verdadera y sinceramente filósofos, o si los jefes políticos no se convertían a su vez, por alguna suerte divina, en verdaderos filósofos. ¿Sí? No terminarían las desgracias de las generaciones humanas. Tengan eso en mente, las desgracias de las generaciones humanas. Es decir, generación tras generación, está diciendo Platón, los seres humanos hemos sufrido desgracias, enfermedades, injusticias, oprobios, discriminaciones, dolor, hambre, etc. Todo lo que ustedes pueden imaginarse como desgracia. Abandono, muerte, guerra, violencia. Contra eso, la solución que propone Platón es la filosofía. El filósofo rey, o el rey que se haga filósofo. Es decir, que allí hay una idea de la sociedad justa. ¿Qué es lo que va a hacer ese filósofo rey? ¿Alguien se acuerda de la alegoría de la caverna de Platón? ¿Alguien alguna vez escuchó hablar de la alegoría de la caverna? Varios. Bueno, qué suerte. Eso habla muy bien de ustedes y de la escuela a la que fueron. No es que hablen mal de los demás, pero tuvieron suerte. La alegoría de la caverna, ¿no?, implica lo siguiente. Imagínense ustedes que el acceso que nosotros tenemos al mundo, a las formas del mundo, ¿no?, ¿cómo pensamos nosotros? Si yo les digo a ustedes caballos,
y ustedes automáticamente visualizan, ¿no?, la idea de caballo. Viene a la mente la figurita del caballo, ¿no? Digo rojo, aparece algo rojo. Y ahí pueden hacer después una cadena de desplazamientos, todos aquellos que sean independientes. Otra vez levantarse y salir. Pienso, digo, fuego y ustedes aparecen en una llama, ¿no? Es decir, esa idea que nosotros tenemos del mundo, dice Platón, ¿por qué la tenemos? Porque conocemos una idea de la vida buena. Porque así como yo digo rojo, caballo, fuego, puedo decir también democracia, justicia, libertad. Y ahí ya la cosa empieza a cambiar. No todos vamos a definir de la misma manera democracia. O cuando yo digo justicia, no todos pensamos en lo mismo. Para algunos justicia va a ser la tolerancia para la diversidad sexual, para otros justicia va a ser las condenas a los delincuentes, para otros justicia va a ser un aumento de salario, para otros justicia va a ser poder dedicar su vida a aquello que más le gusta y no tener que estudiar una carrera que le importa tres pitos y que sabe de la cual va a trabajar, etc., ¿no? Entonces Platón dice, la filosofía es la disciplina, ¿no?, es la forma de acceder al mundo que nos va a permitir reconocer y tener acceso a esas ideas de la vida buena, esas ideas del bien. Me permite tener un conocimiento esencial y perfecto de lo que es un caballo, de lo que es justo, de lo que es democrático, de lo que es tolerante, etcétera, etcétera. La filosofía es la disciplina que me permite ese acceso al saber. Ahora bien, dice, los hombres hoy vivimos como si estuviéramos encadenados adentro de una caverna, todos mirando el fondo de la caverna, como si no nos pudiéramos mover de ahí. Y afuera de la caverna entra luz. Entonces, ¿qué vemos nosotros en la pared de la caverna? Vemos sombras. Y vemos sombras que nos engañan. ¿Cómo? Formas. Pero formas erróneas. Por ahí pasa un caballo y decimos, uy, una jirafa. No, claro, era la deformación de la sombra, ¿no? Y pasa la justicia y decimos justicia. Y no, nos estaban engañando, eso no era justicia. Entonces, los hombres comunes tenemos ese acceso al conocimiento. Un conocimiento deformado, sombras, formas que no se corresponden con esa idea del bien que nos mostraría la filosofía. ¿Qué tiene que hacer el rey? Tiene que salir de la caverna. ¿Salir a dónde? A buscar ¿qué? La filosofía. Conocer esa idea de la vida buena, de las formas correctas, de las formas justas, bellas y buenas, y volver a la caverna e iluminarnos a todos, decir, no, esto es así, muchachos.